aprobamos la convocatoria de los convenios de colaboración sociocultural y de interés general para la Navidad de este año, para la cabalgata de Reyes del próximo año, pero de esta Navidad, y para el entroido del próximo año. ¿Esto qué es? Esto es nuestra convocatoria de convenios para aquellas empresas o entidades que quieran poner, por ejemplo, una carroza en la cabalgata de Reyes, que quieran cooperar los días de Navidad pues, con alguna actividad lúdica, ¿verdad? Pero sobre todo destinada a la cabalgata de Reyes. En la cabalgata de Reyes hay un número de carrozas que son las del ayuntamiento y hay un número de carrozas y de participación de empresas, de colectivos. Vale, pues para estas convocamos este convenio. La colaboración es una colaboración de que ellos pueden aportar recursos o pueden aportar pago en especie, que es la carroza, entendamos lo que es, o es un autobús. Bueno, pues es para que nos digan los que quieren participar en la cabalgata. El plazo de presentación, 10 días desde la publicación del Boletín Oficial de la provincia. Más adelante se hará todo lo relativo a los carrozas del ayuntamiento. Pero vamos a hablar un poco de la cabalgata de este año. La cabalgata de Reyes. Como siempre, la cabalgata en el sentido estricto es el 5 de enero a las 6 de la tarde. Como siempre hicimos. Temática, como ya sabéis, los mundos de Verne y los viajes mágicos. Así pues, los viajes de la literatura infantil, la maravilla de los viajes de Verne. Cuento siempre anecdóticamente que la primera novela que yo leí en toda mi vida fue De la Tierra a la Luna y Viaje alrededor de la Luna, las dos de Verne. Tendría ya unos 10 años, en unos libritos pequeñitos que Buena Vista debía tener entonces, porque eran unos libritos pequeñitos con una letra microscópica, y esta fueron mis dos primeras novelas, que fueron de Verne. Bueno, por tanto, decía que los que quieran cooperar a través de este convenio, pues carroza, animación infantil o intereses relacionados con el evento. Bueno, pues vamos a hablar de la cabalgata. Vamos a hacer una cabalgata estática por la mañana y vamos a hacer la cabalgata en dinámica tradicional por la tarde. Así pues, este año vamos a hacer la cabalgata en la doble dimensión. Por la mañana haremos una cabalgata estática y por la tarde, a las 6 de la tarde, saldrá la cabalgata en la versión tradicional de las carrozas, ir rodando y recorriendo las calles de la ciudad. La cabalgata estática la vamos a situar en la calle Venezuela y va a estar pues unas horas, pongamos que 3 horas, en la mañana del día 5 de enero. Y ahí sus majestades los reyes saludarán a los niños desde la cabalgata estática. Y después, a las 6 de la tarde, la cabalgata se pone en movimiento, sale desde la calle Venezuela, recorre la calle Camelias, llega hasta la Plaza de la Independencia y la bordea a través de la calle Álvaro Cunqueiro, hace la bajada hasta la Plaza de América por la calle Camelias, transita por la Plaza de América, transita una parte entera de la avenida de Castelao y la cabalgata terminará en Colla, más o menos allá a la altura de Colla 4, para entendernos. Y allí haremos la recepción a los Reyes de Oriente y entregaremos las llaves de la ciudad. Así pues, vamos a hacer el día 5 entero dedicado a los Reyes de Oriente. Primero aquí en la calle Venezuela y después en todo este recorrido desde la calle Venezuela, y repito, calle Camelias, calle Álvaro Cunqueiro bordeando la Plaza de la Independencia porque no la podemos atravesar. La Plaza de la Independencia
con los parques, no puede pasar por allí la cabalgata, pero la bordeamos en Álvaro Cunqueiro, bajamos Camelias hasta la Plaza América, en la Plaza América la bordeamos y cogemos la avenida de Castelao, y allá una vez ya pasado el barco Alfageme, y a la altura más o menos de Colla 4, acabamos la cabalgata y hacemos la recepción. Bueno, además también hacemos la convocatoria para el entroido del 22, y las entidades interesadas, pues como siempre, pueden cooperar con concursos, desfiles, conciertos, entronización, entierro del Mecro, la carreira popular, etc. Pero este año tendremos una cabalgata estática por la mañana que sustituirá a la recepción que los Reyes de Oriente hacían en el ayuntamiento a las niñas y niños. Eso se va a sustituir por la cabalgata estática. Y tendremos allí todas las carrozas de día durante toda la mañana. Y por la tarde, a las 6 de la tarde, ya llenas de luces, porque ya será el atardecer, arrancamos con la cabalgata en movimiento de la forma tradicional. Bueno, la verdad es que elegimos este trazado, bueno, primero es obligado porque la Puerta del Sol no está operativa, y segundo porque la calle García Barbón tampoco está operativa en la mayor parte, por tanto es obligado, ¿no? Pero tampoco es malo hacer la cabalgata por otras calles de la ciudad e ir haciendo la cabalgata pues cada año en un recorrido, y que la cabalgata recorra a lo largo de los años toda la ciudad de Vigo. No digo que lo vayamos a hacer, digo que es una idea que estamos barajando, pero sí este año va a tener un recorrido distinto.